The Cryptography Mailing List es una de las listas de correo más importantes sobre criptografía. Allí la comunidad comparte sus ideas y dudas sobre este tema. En 2008, un misterioso usuario de Japón, que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, compartió una idea que rápidamente conquistó a todos los usuarios. Satoshi propuso un sistema para crear dinero digital, una moneda que no existía en forma de papel o metal, una moneda basada en bits. A lo largo de este vídeo te explicaré con detalle, de una forma que cualquier persona lo pueda comprender, cómo funciona a nivel técnico esta moneda. Si lo pensamos, realmente no es algo tan innovador. Todos hoy en día utilizamos dinero digital para hacer compras. Conceptualmente no es tan distinto del dinero que tienes en el banco. Tampoco es que cuando ingresas dinero hay alguien que va corriendo a una caja fuerte con tu nombre y lo pone dentro. Ese dinero simplemente es un número. Se podría decir que también es virtual. Sin embargo, hay muchas cosas de ese modelo bancario que a muchos no les acaba de gustar. Por ejemplo, para poder pagar con dinero virtual, tiene que haber una entidad detrás que verifique que esa transacción es válida. Por ejemplo, el banco verifica que en tu cuenta existe ese dinero y lo transfiere a una cuenta bancaria de otra persona. Por ese motivo dependemos 100% de una entidad externa. Incluso para tarjetas como Visa o Mastercard dependemos de estas empresas. Otro problema muy importante es la privacidad. Cuando pagas por internet estás obligado a dar tus datos personales. Simplemente en tu tarjeta ya aparece tu nombre completo. Sin embargo, cuando hacemos una compra en efectivo, nadie te pregunta tu nombre, a nadie le importa quién eres, simplemente es dinero. Esos billetes son impersonales y cualquier persona que los tenga en su poder puede hacer compras con ellos. Existen otros problemas, como por ejemplo la inflación, que hace que tu dinero pierda valor. Esto depende de muchos factores socioeconómicos, como por ejemplo que tu gobierno decida imprimir nuevos billetes. Estos son algunos de los problemas que soluciona la moneda de Satoshi. Lo que busca es desvincularse de cualquier entidad bancaria o gubernamental. Las transacciones de dinero son totalmente anónimas y no hay ninguna entidad que exista detrás de todos estos movimientos. Entonces, ¿cómo funciona? Satoshi proporcionó un artículo académico explicando en detalle cómo funcionaba su sistema. Y meses más tarde proporcionó el software para poder realizar estas transacciones. Después de eso, desapareció, sin rastro. No se sabe ni quién es, ni si este es su verdadero nombre. De hecho, hay gente que cree que realmente hay un grupo detrás de este nombre. Un grupo que ideó este sistema y lo publicó bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. A día de hoy, aún es un misterio. La moneda de la que estamos hablando es el Bitcoin y trajo consigo varias de las innovaciones tecnológicas y sociales más importantes de nuestra era. Primero que nada, el sistema de Bitcoin funciona con peer-to-peer, al igual que el Ares o el Kazaa o los torrents. Cuando te quieres bajar una película por torrent, esta película no está en un servidor central, sino que la tienen miles de usuarios alrededor de la red. Cualquier persona que tenga un cliente de torrent abierto en su ordenador y la película descargada, hace de servidor de origen del cual te descargas esta película. Cuando descargas la película, realmente lo que ocurre es que el programa de torrent va recopilando por la red quiénes son los que tienen esa película local y se descarga cada uno de los trozos de estos usuarios. Los datos van de una persona a otra, de par a par. Son dos usuarios domésticos, por eso se conoce como peer-to-peer. Satoshi pensó que este sistema podía ser ideal para gestionar la moneda digital. Parece bastante confuso ahora, ¿verdad? Pero en un momento lo entenderás, no te preocupes. Para saber cuánto dinero tiene cada persona, nos hace falta un registro global, un libro de transacciones, como por ejemplo la cartilla del banco. Este libro maestro incluiría absolutamente todas las transacciones que han ocurrido en la historia de la moneda, no solo las tuyas, sino las de todo el mundo. Además sería público, cualquiera puede consultarlo en cualquier momento. De esta manera se puede trazar con detalle todo el recorrido que ha hecho cada una de las monedas de Bitcoin, entre las varias cuentas desde que ha sido creada. En este momento me podrías decir, vale, si existe una traza de absolutamente todas las transacciones que se han hecho de esta moneda, no existe realmente una privacidad, ¿no? Bueno, no exactamente. Resulta que cada una de las cuentas de cada persona son anónimas. Si bien existe una traza de por todas las cuentas o monederos por los cuales ha pasado esta moneda, no se sabe a quién pertenecen realmente. Y de ahí viene el gran anonimato de esta moneda. Este registro global o base de datos se conoce como blockchain, los encadenados. Cada bloque hace referencia al anterior y la gran ventaja es que se encuentra distribuido a nivel global. Es seguro y público, es prácticamente imposible modificar los registros del pasado. Y mientras haya usuarios en la red, es imposible que desaparezcan los datos. Estos bloques contienen los datos de las transacciones. Cada uno de ellos está creado por la comunidad. Cualquier persona puede, desde su casa con un PC, crear un bloque para añadir al registro de transacciones. En otras palabras, es la gente que se encarga de añadir registros a este libro global. Las personas que hacen esto se conocen como mineros. Vale, pongamos un ejemplo. Pepe quiere transferir dinero a Pedro. El minador diría, vale, voy a coger los datos de vuestra transacción y voy a crear un bloque para añadir al gran registro. Desde ese momento la transferencia sería oficial y el dinero pasaría a estar oficialmente en la cuenta de Pedro.
¿Dónde se guarda ese registro? En el PC de cada uno de los usuarios que está en la red. No hace falta que todos tengan absolutamente todos los datos en su PC, pero en fin, el gran registro global, la base de datos de blockchain, está distribuida por todo el mundo. Como aquella peli de torrent que te estás bajando. Si todos los PCs borran sus datos sobre el blockchain de bitcoins, simplemente dejaría de existir. Pero la idea es que está repartido en muchísimos PCs alrededor del mundo y esto nunca pasará. Por eso mismo, el minador, yo, cuando termino de crear el bloque que verifica la transacción, se lo mando a todo el resto de minadores de la red para que lo añadan al blockchain. En realidad, cada bloque no solo contiene una transacción, contiene muchas. El Bitcoin se rige por una serie de reglas. Primero, los bloques están hechos de texto. Ese texto son los datos de las transacciones. Fácil, como en la cartilla, pero aquí son datos dentro de un PC. Datos de texto como los de un bloc de notas. Segunda regla, cada bloque tiene 1 megabyte aproximadamente de tamaño. Y en ese bloque se meterán todas las transacciones en cola que quepan, que son aproximadamente unas 2000, 2200. Aproximadamente cada 10 minutos se generará un bloque, y solo uno. Con lo cual el registro de bitcoins, el blockchain, crecerá un bloque cada 10 minutos. Luego veremos por qué, pero básicamente esto quiere decir que con el Bitcoin tendremos unas 2200 transacciones cada 10 minutos como máximo. O sea, unas 3-4 transacciones por segundo. Esto no es mucho, de hecho es bastante poco. El minero que genere este bloque recibirá una recompensa. La recompensa sería de 50 bitcoins en el primer bloque de la historia, y cada 210.000 bloques, este número se dividiría entre dos. Actualmente, a día de hoy, la recompensa es de 12 bitcoins. Los mineros compiten entre ellos por generar estos bloques. Bueno, no cabe duda que este sistema lo ideó un japonés. Parece sacado de Liar Game. Antes de seguir con las reglas, repasamos. Bloques de texto, máximo 1 mega, por lo cual caben unas 2000 transacciones. Cada bloque se genera cada 10 minutos. Tras generarlos, añade el registro. El minero que completa el bloque lo añade al registro y se lleva una recompensa. El registro está replicado en el PC de cada minero. Para añadir un nuevo registro, el minero que lo genere tiene que mandarlo al resto, y el resto tienen que aprobar por mayoría que es correcto. Además de esto, de cada bloque se generará un hash. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque es importante explicar qué es esto del hash. En cocina se conoce como hash a un plato cocinado, como por ejemplo carne o patatas, que se cortan en trocitos pequeños y se vuelven a cocinar. Esto realmente no tiene nada que ver, aunque el nombre sale de ahí. Crear un hash en informática consiste en coger unos datos, sin importar el tamaño, y generar en base a ellos un identificador único y de tamaño fijo. Normalmente es una combinación de números y letras, y en cuanto a lo del tamaño fijo, significa que son un número determinado de letras y números, por ejemplo 20. Es una especie de identificador de ese contenido. Los hashes tienen la curiosa propiedad de que si tú conoces la fórmula para generarlo, es muy fácil a partir de cualquier dato volver a generar ese hash. Sin embargo, teniendo el hash, es muy difícil saber cuáles son los datos iniciales. Vamos, muy parecido al plato. Si sabes prepararlo, consigues el resultado, pero quizás es difícil saber todos los ingredientes viendo el resultado final. ¿Cómo funciona esto de los hashes? Un ejemplo muy estúpido sería el siguiente. Esta es mi información. Ahora quiero generar un hash que identifique este texto. Aquí tienes las instrucciones. Coge el número del abecedario de la primera letra y multiplícalo por el de la última. Esto multiplicado por el número total de letras. Para generar el siguiente dígito, divide este número por el número del abecedario de la letra del medio. Ahora coge la penúltima letra y la última, multiplica su número del abecedario, pero empezando desde la Z en lugar de la A. Junta todos estos números en un mismo código y tenemos un hash. Un hash muy malo y cutre realmente, pero es un hash. Simplemente es para que te hagas una idea de cómo funciona. Este hash identifica esta cadena de texto. Da igual cuántos datos tengas y de qué tipo sea el hash, siempre va a tener el mismo número de letras y números. Ahora, yo te paso la frase original. Hola, me llamo Nate y te pido que generes el hash. No te costará nada, siempre que sepas cómo, claro. Sin embargo, si te paso el hash y te pido que me digas la frase, difícil, ¿verdad? Por eso se dice que es muy fácil obtener el hash, pero es muy difícil saber de dónde sale. Aquí puedes ver un ejemplo real de cómo generar un hash utilizando un texto. ¿Y cuál es el resultado? Ese texto que ves aquí es nuestro hash. Y como puedes ver, cualquier mínimo cambio en el contenido original va a hacer que el hash cambie drásticamente. Volviendo a lo de antes, los bloques. El contenido de un bloque es exactamente el siguiente. El hash del bloque anterior, la fecha y hora de creación del bloque, la transacción de recompensa para nuestro minero, todas las transacciones que quepan hasta llegar a 1 mega y un dato misterioso del que hablaremos luego. Bueno chicos, ahora hemos visto todo de forma muy teórica, pero ¿qué tal si echamos un ojo a datos del mundo real? Esta lista que estás viendo aquí es el blockchain. Sí, el famoso blockchain del que llevamos hablando todo el vídeo. Bueno, no es el blockchain en sí, es una web que te enseña los datos.
Cada línea de esta tabla es un bloque de la cadena. Si te fijas, tenemos ahí el hash de nuestro bloque. Al final también nos pone el tamaño, que si te fijas siempre es inferior a 1 megabyte, aunque anda bastante cerca. Tenemos la hora en la que se minó y el minero que se llevó la recompensa. Si abrimos los datos de un bloque en concreto, veremos su hash, el hash del bloque anterior, porque como os decía, los bloques están conectados entre ellos. Tenemos el número de transacciones, que en este caso son unas 2159. Tenemos el peso del bloque, que son unos 1003 kilobytes. Y debajo tenemos toda una lista de transacciones que están incluidas en este hash. En cada bloque siguiente se incluye el hash del anterior. Por eso todos los bloques están conectados entre ellos, creando una cadena. De eso viene lo de cadena de bloques. Es imposible falsificar una transferencia porque es muy fácil buscarla en el registro y al estar todos los bloques conectados entre ellos, modificar un mínimo dato cambiaría completamente toda la cadena y los siguientes resultados. Eso es lo que lo hace realmente seguro. Aquí puedes ver un gráfico del número de transacciones en tiempo real de los últimos días. Ok, entonces tenemos dos personas, una transferencia y un intermediario de la comunidad que se encarga de validar y añadir el bloque para verificar esta transferencia. Esa persona no es un banco ni nada por el estilo, tan solo es un usuario que tiene un PC en su casa. Ese registro se incluye en un bloque, se crea el hash y se añade a la cadena de bloques. Esta cadena de bloques contiene toda la historia de los bitcoins y está distribuida entre todos los validadores o mineros del mundo. Algo pinta muy mal aquí, ¿verdad? Este sistema funcionaría si todos fuéramos éticos, correctos y trabajásemos con la mejor intención del mundo, pero como sabéis, lamentablemente no es así. Por ejemplo, yo podría ponerme de acuerdo con un amigo para que me valide una transacción de un Bitcoin y luego hacer otra con el mismo Bitcoin, y así hacer una estafa. No hay un banco ni un gobierno que lo compruebe, ¿verdad? Para evitar este tipo de situaciones, la mayoría de participantes de esta red de Bitcoins tienen que estar de acuerdo en que el bloque es válido. O por ejemplo, si llega un listillo y quiere validar un bloque con unas cuantas transacciones que a él le interesan, porque por ejemplo le han pagado para darle prioridad o porque son para sus amigos, el resto de mineros simplemente no la aceptarían. Con esta norma de que cada bloque se pone a votación antes de aceptarse, reduciríamos los fraudes. Y más siendo tan alta la recompensa, los mineros se encargarían de comprobar bien cada bloque, porque vamos, si el bloque está mal, aún tienen posibilidad de llevarse ellos la recompensa. Pero aún así tenemos un problema muy grande. Cualquier individuo podría hacer trampa y conectar cientos de PCs usando por ejemplo un virus que haga que tenga más votos que nadie y así poder aceptar bloques fraudulentos. Pues sí, en teoría en un sistema como este basado en la democracia puede. Y este es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta este tipo de sistema. Sin embargo, Satoshi también pensó en esto. Y esto está estrictamente relacionado con los 10 minutos de antes. Hace muchos años, a finales de los 90 para ser exactos, unos científicos informáticos propusieron un sistema llamado prueba de trabajo o Proof of Work. La idea inicial de este sistema era para reducir el número de spam que tenemos hoy en día en los correos. ¿En qué consiste? Bien, el sistema que se encarga de enviar los mails es muy sencillo, simplemente hacen falta unas pocas instrucciones y unos pocos datos para realizar el envío. Vamos, como tiene que ser, tan solo hace falta transmitir algo de texto, el origen, el destinatario y unos poquitos datos más. Al ser extremadamente simple enviar un email, es fácil caer en la tentación de enviar miles de ellos a miles de distintos correos con el objetivo de vender productos, por ejemplo. El coste es prácticamente inexistente. Este bombardeo masivo de mails a miles de mails es lo que se conoce como spam. La propuesta de estos científicos fue la de añadir una prueba de trabajo. Cada vez que se envía un email, el servidor que lo recibe pedirá al PC que resuelva una serie de cálculos que lleven un cierto tiempo, no demasiado largo. Y cuando lo resuelvan envíen el resultado al servidor. Esto no implica ni demasiado esfuerzo ni demasiado trabajo para enviar un mail. Sin embargo, si tienes que mandar cientos de miles de emails, realmente es un problema, ya no vale la pena. Este paso extra de cálculo es totalmente inútil, el cálculo no sirve para nada. No es un cálculo que sea necesario para nada en concreto, lo único que hace es dificultar la tarea del envío de los mails. Puedes pensar en ello como un CAPTCHA. Si bien un CAPTCHA es una barrera para demostrar que realmente es un humano el que está accediendo a la web, la prueba de trabajo es un incordio para hacer que mandar un mail ya no sea tan fácil y rápido, con lo cual enviar spam ya no es tan tentador. Este sistema tiene miles de problemas para implementarse en los emails, por eso nunca se llegó a utilizar. Pero sin embargo es una idea muy interesante. Satoshi conocía el concepto de prueba de trabajo y decidió implementarlo para añadir una capa extra de seguridad a los bitcoins. Como decíamos antes, en el Bitcoin se crean bloques de transacciones. Sabemos que estos bloques son legítimos porque la mayoría de los minadores los aprueba. Si alguno, malintencionado, decide no aprobarlo, tendrá que enfrentarse a la mayoría. Por eso directamente no vale la pena. La única forma de ganar importancia
es el de tener la mayoría de los votos, controlando la comunidad con cientos de PCs. Así se podrían aprobar bloques fraudulentos y hacer estafas de todo tipo. Lamentablemente, eso no es posible, ya que a Satoshi se le ocurrió la siguiente regla. Los hashes generados para cada bloque válido tendrán que empezar por un cierto número de ceros. Para variar el resultado, porque claro, el hash es 1 para las transacciones, es necesario añadir un número al final de texto. Vamos, lo que quieras, lo tienes que poner al final. Ese número de ceros está predefinido y es modificado cada 2016 bloques. Esta regla lo cambia todo. Recuerda que en un hash, el mínimo cambio en los datos iniciales va a modificar todo el resultado. Así que variando el número añadido al final, si quieres conseguir un hash que cumpla los requisitos iniciales, o sea, esta regla de los ceros, la única opción que te queda es probar varios números a voleo hasta que el resultado de tu hash cumpla con los requisitos. En otras palabras, si el número de ceros es 3, tienes que añadir un número al final de tus datos, a voleo, hasta que el hash empiece con 3 ceros. Esto hace increíblemente difícil conseguir un hash válido. Necesitas hacer miles y millones de pruebas antes de encontrar uno que realmente sirva. Y todo esto se hace para evitar que una persona se pueda hacer con la mayoría de los votos. Puede parecer rebuscado, pero la explicación es bastante sencilla. Para proponer un bloque tienes que generar miles de hashes hasta dar con uno que realmente cumpla los requisitos. Cuando consigues uno lo propones y si es válido se acepta. Sin embargo, el número de votos depende de la capacidad que tengas para generar hashes. Eso significa que tendrías que superar en potencia informática a más de la mitad de los mineros del planeta para poder controlar toda la red, lo cual es algo completamente imposible. Sí, suena raro, lo sé. Este acertijo de conseguir un hash con un cierto número de ceros lo único que hace es dificultar la tarea de crear bloques válidos. Y todo eso es para evitar que puedas hacerte con el control de la red. Y hace también que sea poco interesante hacer transacciones falsas. El generar bloques tiene un coste grande de desgaste de hardware, inversión de dispositivos y electricidad. Lo que más te conviene realmente es crear un bloque válido y legal para que el resto de la comunidad lo pruebe y puedas recibir una recompensa. De esta forma ganas dinero. No vale realmente la pena falsificar transacciones. Tanto trabajo y energía para que luego te rechacen el bloque, simplemente no vale la pena. Además, Satoshi pensó que con este sistema más o menos todos tienen las mismas posibilidades de conseguir la recompensa. Por ese motivo no se llevaría la recompensa el primero que genere el bloque, sino que todos están probando continuamente combinaciones aleatorias hasta que alguien la consigue. Sería como una especie de lotería. Podrías pensar que todo este poder computacional realmente va a la basura. Miles de hashes desperdiciados, solo unos pocos válidos. De hecho, solo uno cada 10 minutos, de los miles de millones que se generan en ese tiempo en todo el mundo. Y todo eso por esa estúpida regla de los ceros. Pero realmente es muy valioso, ya que esto es lo que realmente hace que los bitcoins sean seguros. Ahora, ¿por qué cada 10 minutos? Bien, el número de ceros que tiene que cumplir nuestro hash para darse por válido se conoce como la dificultad. Este número de ceros está fijado para que estadísticamente se tarde unos 10 minutos en encontrar un resultado válido para añadir el bloque a la cadena. Cada 2016 bloques se revisa qué tal se va con la dificultad actual. Si resulta que muchos mineros con mucho poder están resolviendo los bloques demasiado rápido, se sube la dificultad. Si es demasiado complicado, pues se reduce. A este proceso de resolver el acertijo y conseguir un hash válido se le conoce como minar. Los mineros solo generan dinero si dan con el hash correcto, y su bloque se acepta para la cadena de bloques. Vale, mucha información de golpe, hagamos un pequeño repaso, ¿vale? El Bitcoin es una moneda virtual, no tiene a nadie detrás, ni empresa, ni banco, ni gobierno, es peer-to-peer. Se maneja con un libro contable público que está distribuido entre todos los usuarios de la red. Estos usuarios son los que se encargan de crear la información para añadir al registro. Esta información va en un bloque con un máximo de unas 2000 transacciones y por ello reciben una recompensa. Para que sea imposible o no valga la pena hacer trampas o hacerse con la red, la generación de bloques tiene una dificultad añadida. Encontrar un número que sumado a la información del bloque haga que el hash del bloque empiece por una serie de ceros. El número de ceros se ajusta para que más o menos se tarde unos 10 minutos en encontrar un número que encaje. Si hay más potencias de PC en la red, se ajusta la dificultad para hacerlo más complicado. Si de verdad te ha quedado todo claro hasta ahora, tendrías que ser capaz de resolver a 2 de las 3 preguntas más importantes de los bitcoins. Primero, si no existe ningún tipo de entidad o gobierno detrás, ¿cómo realmente sabemos que las transacciones son válidas? ¿Quién lleva el control? Y segundo, ¿en qué consiste minar? ¿Por qué es tan difícil? Y a la tercera no hemos llegado aún, y es la siguiente. ¿De dónde salen los bitcoins? Bien, para que exista esta moneda, pues tiene que haber un cierto número en circulación. Miles o miles de millones de monedas repartidas por todo el mundo entre los usuarios. Y esas monedas tienen un valor, tienen que haber salido de alguna parte, ¿verdad? Los bitcoins se generan cada vez que se crea un bloque. La recompensa que se le da al minero son bitcoins nuevos, recién creados. Cuando se puso en marcha el bitcoin, en el primer registro de la cadena de bloques no existía ningún bitcoin. Así que se creó un bloque con el texto de un periódico.
La creación del bloque con ese texto del periódico se recompensó al primer minero con 50 bitcoins, al segundo con 50 más, y así sucesivamente. Estos primeros mineros poseían una cierta cantidad de bitcoins, una moneda segura, sin lugar a fraude, que permite hacer transacciones de una forma anónima en las cuales realmente te asegura que no ha habido trampas o posibles pérdidas de información. Así que estos primeros mineros convencieron a los primeros clientes para comprar su moneda. Simplemente la vendieron. El discurso de venta sería algo así como: hey, tengo esta moneda. De momento es inútil, pero será el futuro de las finanzas, ya que es segura y descentralizada. ¿Quieres comprarla? Pues los primeros compradores seguramente serían especuladores, que esperaban que esta moneda creciese en el futuro. Con el tiempo también entidades financieras comenzaron a adquirirlas a los mineros, y más adelante los negocios empezaron a aceptarlas como métodos de pago. Los primeros en adoptar el Bitcoin fueron aquellas industrias que más le hacía falta una divisa segura y que no dejase ningún tipo de traza sobre quién ha pagado y quién recibe el dinero. Esta industria fue la venta ilegal de todo tipo de cosas: armas, drogas, medicamentos ilegales, vamos, de todo. El Bitcoin permitía vender drogas por internet sin que sea posible rastrear al comprador ni al vendedor. Un chollo, vamos. Esta fue una de las controversias más grandes que existió alrededor del Bitcoin. Estos Bitcoins se van dando en circulación a los mineros aún a día de hoy. Por eso sale rentable minar, pero cada vez menos. A medida que más potencia y más mineros hay en la red, más alta es la dificultad. Los mineros se reúnen en grupos llamados pools o piscinas para trabajar juntos y conseguir generar hashes válidos. Pero a día de hoy, los mayores mineros del mundo se encuentran en China, que es un país que lo tiene todo para ser tierra fértil de minado, hardware y electricidad extremadamente baratos. Estos centros de minería en China se encuentran en pueblos perdidos en la mitad del país, donde los costes son mínimos y varias personas trabajan en ellos para hacer mantenimiento. Se trata de los minadores más grandes del mundo y realmente tienen una ventaja importante por encima de los demás. Eso hace que ahora mismo minar bitcoins sea más caro de lo que realmente es la recompensa, si es que llegas a la recompensa, claro. Por último, vamos a hablar del famoso Ethereum. Vitalik Buterin tuvo una idea muy interesante. Se le ocurrió que se podría usar este mismo método infalible de validación de transacciones para lo que sea, no solo para monedas. Pongamos que quieres comprar una casa, o pedir un préstamo, o cualquier tipo de contrato financiero. En lugar de tener un contrato firmado en papel, podríamos tener un contrato validado por el mismo sistema que usa el Bitcoin, una base de datos global de bloques basada en el mismo sistema de Bitcoin, pero de contratos. Parece una buena idea y algo bastante seguro. Por ese motivo creó una empresa y se dedicó durante años a crear el software necesario para realizar este tipo de contratos, a los cuales llamó contratos inteligentes o smart contracts. Junto con esos contratos se generó una nueva moneda, el Ether. Esta moneda, creada por la empresa y de propiedad de la empresa, se vende y cualquiera puede comprarla. Sin embargo, se usa exclusivamente para recompensar a los mineros que se dedican a crear los bloques de contratos. Digamos que tú quieres crear un contrato inteligente. Solo tienes que comprar Ether a quien quieras, hoy en día ya hay mucha gente que lo vende, y usarías ese dinero virtual, para pagar por la validación de tu contrato digital. Mientras siga existiendo demanda de contratos inteligentes, el Ether seguirá teniendo valor. Espero que este vídeo te haya ayudado y si tienes dudas aún sobre cualquier tema de criptomonedas, no dudes en preguntarme en los comentarios. Si veo que hay muchas preguntas, haré un vídeo contestando a todas ellas. Si crees que este vídeo realmente te ha ayudado a entender cómo funcionan las criptomonedas, no dudes en compartirlo con todo el mundo. Creo que es algo básico que todos hoy en día deberíamos entender. Si te ha gustado el vídeo, déjame una manito para arriba. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.